Cordial saludo, estimados estudiantes. Esta es la guía del Plan de Refuerzo Saber Pro del área de Ciencias Básicas de la CUM. En esta guía vamos a hablar sobre lo que son las pruebas Saber Pro. Inicialmente, vamos a identificar qué es la prueba como tal, qué evalúa la prueba, cómo evalúa, y finalmente vamos a hablar del módulo de razonamiento cuantitativo. Asimismo, se darán algunos ejemplos sobre los tipos de competencias evaluadas. El examen Saber Pro es una evaluación realizada por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, para evaluar la calidad de la educación a través de un instrumento basado en el estudio de evidencias. El examen Saber es una evaluación en la cual se determina si efectivamente se tienen las competencias desarrolladas y pone a prueba la utilidad que le damos a las herramientas conceptuales en la solución de problemas. La prueba Saber se divide en dos módulos de evaluación. El primero evalúa las competencias disciplinares. Estas son las referentes a la formación particular de cada carrera o cada programa académico estudiado por el evaluado. El segundo módulo general son las competencias genéricas. Estas evalúan elementos de nivel general y para todos los evaluados tienen el mismo tipo de prueba. Estas competencias genéricas se dividen en 5 módulos a saber: la lectura crítica, las competencias ciudadanas, la comunicación escrita, el inglés y el razonamiento cuantitativo. Este último es nuestro objeto de estudio en esta guía. El IFE define el razonamiento cuantitativo como el conjunto de elementos de las matemáticas que permite a un ciudadano formar parte activa e informada en el contexto social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral. Definición dada en el año 2018. De acuerdo a lo anterior, el razonamiento cuantitativo da respuesta al cómo una persona utiliza las herramientas matemáticas para solucionar problemas en alguno de los contextos que ya mencionamos. El razonamiento cuantitativo es un modelo que se estructura a partir de 3 elementos muy importantes. El primero es la competencia, que es básicamente la habilidad que estamos analizando si se desarrolló o no en los estudios realizados por el evaluado. El segundo es la afirmación, que es una descripción de lo que la competencia o qué habilidad es la que se está desarrollando. El tercero es la evidencia, que nos indica el cómo evaluamos y qué estamos evaluando para saber si esa competencia efectivamente está desarrollada. En la prueba de razonamiento cuantitativo encontramos 3 competencias: la de interpretación y representación, la de formulación y ejecución y la de argumentación. La competencia de interpretación y representación. En esta competencia, a través de la prueba, se van a presentar formatos como tablas, gráficas, diagramas, y lo que el evaluado debe hacer es leer la tarea con mucho cuidado y detenimiento para tener claridad sobre lo que se pregunta. La tarea siempre está antes de las opciones de respuesta. En la prueba es posible encontrar algún tipo de cálculo o del uso de algunos procedimientos matemáticos, pero que por lo general es bastante sencillo de hacer. Dentro de esta competencia encontramos la afirmación, donde dice que el estudiante comprende y transforma representaciones de datos cuantitativos o de objetos matemáticos en distintos formatos, como son los textos, las tablas, gráficas, diagramas y esquemas. Las evidencias, la primera dice: el estudiante da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas. Y la segunda evidencia: el estudiante transforma la representación de una o más piezas de la información. La competencia de formulación y ejecución. La afirmación nos dice que esta competencia se analiza el cómo una persona diseña las estrategias o procedimientos o modelos matemáticos con información que se presenta en la misma pregunta. Asimismo, determina cómo aplica esos procedimientos y esos modelos y cómo se resuelven esos problemas. En esta competencia se debe evidenciar cómo el evaluador es capaz de plantear estrategias para solucionar problemas y se validan los procedimientos y las estrategias utilizadas para solucionarlos. En esta
competencia de formulación y ejecución, la afirmación dice que frente a un problema que involucre información cuantitativa, el estudiante plantea e implementa estrategias que lleven a las soluciones adecuadas. Las evidencias son tres. La primera dice, el estudiante diseña planes para la solución de problemas que involucran información cuantitativa o esquemática. La segunda, el estudiante ejecuta un plan de solución para un problema que involucra información cuantitativa o esquemática. Y la tercera, el estudiante resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática. La tercera competencia, que es la de argumentación, en esta competencia busca que frente a un problema o argumento que involucre información cuantitativa u objeto matemático, se propongan o identifiquen razones válidas, se utilicen adecuadamente ejemplos y contraejemplos, se distingan hechos de supuestos y se reconozcan falacias. Es una competencia en la que el evaluado debe justificar el uso de las herramientas matemáticas. En esta competencia, la afirmación dice que el estudiante valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas. Las evidencias son tres. La primera dice, el estudiante plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada a la información disponible en el marco de la solución de un problema. La segunda dice, el estudiante argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver un problema a la luz de criterios presentados o establecidos. Y la tercera, el estudiante establece la validez o pertinencia de una solución propuesta a un problema dado. Asimismo, en este módulo vamos a encontrar las estructuras de las preguntas saber. Básicamente se tienen dos partes en la estructura de las preguntas saber. La primera parte es un enunciado y la segunda parte son las opciones de respuesta. El enunciado como tal se compone de dos elementos. El primer elemento es el contexto, que es la descripción de la situación problema y donde está toda la información que necesitamos para dar resolución a ese problema como se nos plantea. El segundo elemento es la tarea, que es básicamente la pregunta, que indica qué es lo que se requiere, qué es lo que necesito dentro de toda esta situación, que es clave identificarla para que así mismo se sepa lo que me están preguntando. Y así se tomen las acciones correspondientes para dar solución dentro de 4 opciones de respuesta, donde solamente una es la opción válida. Asimismo, vamos a encontrar unos consejos muy importantes en la solución de preguntas. Estos consejos dicen leer con calma el enunciado para empaparse sobre la situación de estudio, enfocarse en la tarea o la pregunta para realizar y hacer un análisis sobre qué tipo de competencia se está evaluando con el fin de establecer qué hacer. Si la pregunta no es de argumentación, se sugiere ignorar las opciones de respuesta y resolver lo que pide la tarea para luego buscar las respuestas en las opciones dadas. Si la pregunta es de argumentación, leer las opciones de respuesta haciendo el análisis para que la respuesta sea la correcta. La premisa dada debe ser verdadera y al mismo tiempo dar un porqué de lo que se pide justificar. A continuación, vamos a encontrar unos ejemplos de preguntas. Continuando con las temáticas de la evaluación del saber pro, es importante entender un poco sobre la competencia de interpretación y representación. Determina cómo el evaluado hace lectura y uso de formatos de presentación de la información, tales como gráfica, esquemas, tablas o diagramas, a partir de la realización de dos acciones a saber: extracción de la información y transformación entre formatos de presentación de información. La idea es resolver este tipo de problema. Se pregunta a los estudiantes de un grupo en una institución educativa acerca del número de libros leídos en el último año, con el fin de establecer un plan para aumentar los hábitos de lectura de los estudiantes, obteniendo los siguientes resultados, como se observa en la tabla siguiente. Un estudiante leyó 2 libros. Otro estudiante, 5 libros. Un estudiante, ningún libro. En la tabla se observa que aparecen 3 ceros, quiere decir 3 estudiantes que no leyeron libros.
La gráfica que representa el porcentaje de estudiantes que no lo hicieron con respecto a los que sí leyeron es la relación 3/30, da un décimo. Eso representa el 10%, 10% de los que no leyeron. 10% con respecto al 90%. En las 4 opciones se observa que en la B, 5%, 95%. Existe esa relación. 5% de los que no leyeron con respecto al 95% que no leyeron, que no está de acorde con la respuesta encontrada. Lo mismo sucede en la C, 50%, 50%, en la B, 30%, 70%, y en la A aparece 10%, 90%. La opción A es la que se aproxima a la respuesta encontrada, por consiguiente es la acertada. Formulación y ejecución. Segunda competencia. Esta competencia involucra, entre otras cosas, analizar los supuestos de un modelo y evaluar su utilidad, modelar de forma abstracta situaciones concretas, seleccionar y ejecutar procedimientos matemáticos, cálculos y manejos algebraicos, evaluar el resultado de un procedimiento dado. Se va a resolver esta pregunta. La entrada de un túnel tiene forma semicircular, como se muestra en el gráfico. El muro que bordea la entrada corresponde a la región sombreada en la figura. Si se desea resaltar con pintura reflectiva el muro y se sabe que un galón de esa pintura alcanza para cubrir un área de 2 metros cuadrados, el procedimiento que permite determinar la cantidad de galones de pintura para pintar la superficie del muro es: se observa que el área del rectángulo menos el área del semicírculo es el área sombreada. Cada galón se utiliza para 2 metros cuadrados. Las unidades del área sombreada son metros cuadrados. Entonces se debe dividir por 2. ¿Cuál es el procedimiento de acuerdo a las opciones? Se debe analizar cada una. La opción A: calcular el área del círculo, restar el área del rectángulo. No es la adecuada, porque al rectángulo se le debe restar el del semicírculo. B: calcular el área del rectángulo, restar el área del círculo. Esa figura inscrita dentro del rectángulo no es un círculo, es un semicírculo. Esa opción tampoco es válida. C: calcular el área del rectángulo, restar el área del semicírculo. Esa opción aparentemente es cierta, porque al rectángulo se le resta el área del semicírculo. Y además dice que dividir entre 2, porque un galón alcanza para 2 metros cuadrados. Por consiguiente, hay que saber cuántos galones se necesitan para pintar los metros cuadrados del área sombreada. D: calcular el área del semicírculo, restar el área del rectángulo. El semicírculo no contiene rectángulo, es al contrario, porque esa opción está mal. Así que la más correcta es calcular el área del rectángulo, restar el área del semicírculo y luego dividir entre 2. Argumentación. Esta competencia incluye, entre otras cosas, que frente a un problema o argumento que involucre información cuantitativa u objetos matemáticos, se propongan o identifiquen razones válidas, se utilicen adecuadamente ejemplos y contraejemplos, se distingan hechos de supuestos y se reconozcan falacias. Observar este ejercicio. En una encuesta aplicada a 1000 usuarios de cierta EPS, se ha preguntado por la calidad del servicio que tienen frente al mismo que éste les presta. La información obtenida se da en la siguiente tabla: cantidad de usuarios,
calidad del servicio. Muy malo, 380. 150 contestaron que era malo, 130 que era medio o mediano, 200 que la calidad era buena y 140 excelente. Es posible afirmar que la mayoría de usuarios de la EPS no están conformes con la atención. Sí, porque el 53% de los usuarios tienen una percepción negativa. La percepción negativa está entre malo y muy malo. El total de los usuarios que contestaron a esa percepción fueron 530. Por consiguiente, 530 sobre 1000 da un 53%. Esa opción es casi cerquita al desarrollo del ejercicio que se hizo. B, no, porque el 34% de los usuarios tienen una percepción positiva. O sea que no están conformes porque el 34% de los usuarios tienen una percepción positiva. Esta opción no es válida porque el 34% no representa la mayoría de usuarios. C, sí, porque el 38% de los usuarios tienen una percepción muy negativa. Si se observa, la percepción muy negativa sería un 38% es correcto, pero el 38% no representa más del 50%. D, no, porque el 14% de los usuarios perciben que la calidad es positiva. Esa es correcta, pero el 14% tampoco representa más del 50%. Por consiguiente, la opción válida es la A, en la cual afirma la negación y da una razón, que el 53% de los usuarios tienen una percepción negativa.